pues también es para que profundicemos un poquitico más. Entonces, permítame, busco por acá para compartirles. Entonces, bueno, aquí en el libro de Lucas hemos encontrado, bueno, sí, unas cositas por acá interesantes que yo dije, apenas la vi, dije, tengo que compartir esto con mis hermanos. Entonces, pues, y como les decía, pues también para que de pronto el hermano Israel no se quede tanto porque hoy no puede venir. Entonces, yo sé que esta clase nos va a servir a todos, les va a servir a ustedes, me va a servir a mí para profundizar un poquito en los conocimientos, en algo que ya hemos por acá visto. Pero, bueno, ¿sí se ve la pantalla? ¿Sí se está viendo la pantalla? No, dice que Sí, comienza a señor, hablar. sí se ve. Ok, listo. Entonces, sobre la pregunta cuál estamos desarrollando, sobre la cual hemos hecho todas estas clases, sobre quién es Jesús. Entonces, bueno, antes de ir con la clase como tal, no sé si me falta Zenaida o de pronto allá Carmelita, algunos de sus discípulos. Todas estas clases hemos venido desarrollando como el mismo tema. ¿Quién es Jesús? Entonces, no sé si de pronto alguna de ustedes se sienta en capacidad de hacer como un pequeño resumen con sus propias palabras, nada elaborado, algo sencillito, rápido, de lo que les haya quedado grabado. No sé si de pronto mi hermanita Zenaida o de pronto Carmelita o alguno de sus discípulos allá tiene la capacidad para hacer un pequeño resumen de las clases que hemos venido desarrollando estos días. Aquí está Tania, pero no quiere pasar, pero ella sí sabe. Pase, No no importa que se equivoque, no importa que lo diga mal, no importa que se escache, la idea es que participe y que si, es más, si se equivoca, pues gracias a Dios se equivoca porque pues eso nos da el privilegio para corregir. Disculpe, pastor, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Sí, como un pequeño resumen de las clases que hemos venido desarrollando acerca de quién es Jesús, qué recuerda, qué le queda por ahí. Bueno, Jesús es el hijo de la Virgen María, que vino como hombre para salvarnos, que fue como uno de nosotros, nació, creció, aprendió lo bueno, se hizo obediente. Bueno. Ay. Sí, ahí lo lleva. Qué Muy bien. Qué vergüenza con ustedes. No, señora, tranquila, no me preocupe que para eso estamos. ¿Sí recuerda de pronto un poquitico por qué es el siervo? ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Bueno, entonces, bueno, no le preguntó a Lady, no le preguntó a Zenaida porque pues no estuvieron en la clase anterior, pero sí estudiamos un poquitico, profundizamos. La clase anterior vimos de Jesús como el siervo. Sí, señora, ¿qué recuerda? Que vino a servir, que no era un líder, sino que vino a hacer, o sea, servirnos a nosotros. También habló sobre el siervo inútil, el siervo y el buen siervo. Ok, eso, listo, muy bien, muchas gracias. ¿Dolió? ¿Cierto que no? No dolió hacer ese pequeño resumen. Pero bueno, antes lo prometido es deuda. La clase de hoy es un pequeño resumen, pero con el componente especial de que vamos a hacer una pequeña profundización en un par de temitas que yo sé que en las clases anteriores nos ha quedado un poquitico como ahí, como al aire, pero entonces la idea es poderlo profundizar hoy.
Bueno, entonces, prosiguiendo con la pregunta, ¿quién es Jesús? Pues sí, lo que básicamente nos decía ahorita la hermana, es el Hijo de la Virgen María. Ya sabemos nosotros que está profetizado según las Escrituras, y en el libro de Lucas nos presenta a Jesús como el hombre, el Hijo de la Virgen María. Entonces, este libro de Lucas, en él enfatiza y nos muestra como la importancia por la cual el Señor Jesús tenía que ser un hombre. Entonces, bueno, vamos a ir mirando acá, pues aunque ya creo que ya lo sabemos, pero vamos a repasar. Entonces, ¿por qué es el Hijo de la Virgen María? Entonces, muchas veces yo quiero que ustedes, por favor, pongan bien atención sobre esto, porque el que el Señor Jesús sea el Hijo de la Virgen María, pues ya nosotros lo damos por hecho, pero sin ahondar en el asunto. O sea, ¿por qué es el Hijo de la Virgen María? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a veces el pastor nos pregunta, ¿pero por qué Él es el Hijo de la Virgen María? Y uno dice, pues si acaso uno lo único que contesta es, pues que ella lo tuvo, porque estuvo en su barriga. Pero entonces tenemos que darlo conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Señor Jesús fue concebido, o sea, Él estuvo en el óvulo de la Virgen María. Y es bíblico, ¿no? Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces lo concibió. Él estuvo en el óvulo de la Virgen María, ¿no? Entonces esa es como la respuesta que siempre damos cuando nosotros nos preguntan por qué el Señor Jesús es el Hijo de la Virgen María. Entonces es básicamente esto, que el Señor estuvo en la barriguita de María. Sí, Señor, estuvo en la barriguita de María, pero tiene que ser alguna respuesta bíblica. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Entonces Lucas 1:31 nos muestra que sí, efectivamente, Él estuvo en la Virgen María, y la primera razón por la cual Jesús es el Hijo de la Virgen María es esta, que Él estuvo en la barriguita. Lo gestó los 9 meses. Dice la Escritura, Jesús tuvo el progreso de gestación normal en el vientre de la Virgen María. Entonces, ya cuando Lucas 1:42 nos da esa afirmación, nos da a entender que un embarazo normal dura 9 meses. Entonces ahí dice que cuando se cumplieron los días del alumbramiento, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se cumplieron los días del alumbramiento, entonces sabemos que el Señor Jesús permaneció los 9 meses reglamentarios para que una persona pueda nacer dentro de lo normal, ¿no? Pues sabemos que pueden demorarse un poco más, sabemos que pueden ser prematuros, muy pequeñitos inclusive, pero lo normal es que dure 9 meses. Y la Escritura nos muestra que el Señor Jesús, cuando fue gestado, dice que cumplió los días, entonces estuvo 9 meses. Eso nos da a entender que él estuvo el tiempo completo. También nos da a entender la Escritura en Mateo 1:25 que nació, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fue un niño que también nació como cualquiera otro, cumplió su tiempo, estuvo en la barriguita, y la mamá, en este caso la Virgen María, lo dio a luz. ¿Sí? Entonces ahí vamos sobre todo el protocolo de un niño, todos los requerimientos para que una persona sea un hombre humano común y corriente. Entonces, también la Escritura nos muestra, en Lucas 1, 11:27, dice que también le dio a pecho. Dice, una mujer le declaró a Jesús, los pechos que mamaste. Entonces, eso nos da a entender que también tuvo necesidades fisiológicas. También hay otra escritura donde nos muestra que estuvo envuelto en pañales. Entonces, un niño en todo el sentido de la palabra, no tenía nada de Dios, nada de celestial, nada de extraterrestre, ni nada de eso, como de pronto en algún momento de la vida lo llegamos a pensar. Entonces, cuando dice que los pechos que mamaste, nos da a entender la escritura que también tuvo necesidades fisiológicas, como son hambre, sueño, hacer chichi, popó, bueno, en fin, todas las cosas por las cuales todos nosotros pasamos porque somos hombres. En el caso de nosotros, pues nacidos en la naturaleza, en el reino,
pues bueno, a muchos no les gusta, pero pues sí, nacimos en el reino animal racional, ¿no? Porque somos racionales. No animales como sí la gallina, el perro, no, somos racionales. O sea, estamos una escala más arriba que toda la demás creación, porque Él nos puso como cabeza de la creación. Nos puso a gobernar su creación, a gobernarla, a manejarla, a administrarla, básicamente. Entonces, pero igual a muchos no nos gusta que digamos que naturaleza animal, pero es naturaleza animal porque tenemos estos hechos que estamos mirando, que nos dan necesidades fisiológicas. Entonces, en el reino animal hay necesidades fisiológicas: hambre, sueño, comer, dormir, reproducirse. Bueno, todas esas necesidades nosotros también las tenemos. Pero pues como les digo, a muchos no les gusta eso. Ya cuando nosotros lo entendemos, cuando ya estudiamos bien la clase de los reinos, cuando vemos que es que el Señor fue el que nos puso para dirigir, para administrar su creación, nos puso como cabeza de la creación por su misericordia, entonces ya lo podemos entender mucho mejor. También con respecto al Señor Jesús, nosotros por la Escritura podemos ver que la Virgen María lo crió en todo. Dice que María le inculcaba la ley, los profetas y el temor a Dios, según Lucas 20:40 en adelante. Entonces ella estuvo pendiente de su crianza, así como algunas de las mujeres que están acá hoy en la clase tienen a sus hijos, sus hijas, los tuvieron que criar, los tuvieron que mantener, los tuvieron que cuidar. De la misma manera, pues hizo la Virgen María con el Señor Jesús y el resto de sus hijos, porque pues también sabemos que tuvo más hijos. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito eh, tres razones importantes por las cuales Jesús es un hombre. Entonces, al ser hombre, no, bueno, si el Señor Jesús no fuera un hombre en todo el sentido de la palabra, entonces, al ser hombre, nos podía salvar de la condenación del infierno. Entonces, para que nos pudiera redimir, para que nos pudiera salvar de la condenación del infierno, era importante o es importante que el Señor Jesús haya nacido hombre. No podía ser Dios, no podía ser ángel, no podía ser ninguna otra cosa de los que habitan en el cielo, arcángeles, querubines, nada de eso, sino que Él tenía que hacerse menor que los ángeles, estar en la condición de hombre y en esa condición de hombre podernos salvar de la condenación en el infierno. Entonces, ya en la condición de hombre, el Señor ya nos podía salvar del infierno. Entonces, recordemos que salvar es evitar algo que está determinado o establecido. Entonces, es evitar, ya para nosotros estaba determinado el castigo en el infierno. En el caso del hombre, todos estamos en condenación para ir al infierno. Entonces ya todos éramos candidatos perfectos, idóneos para ir al infierno. Ya todos nosotros no teníamos ninguna esperanza de salvación, sino que todos estábamos ya candidatos perfectos, idóneos para ir al infierno por esa deuda que no podíamos pagar. Entonces dice la escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había ninguno de nosotros que pudiera salir en limpio, que pudiera salir airoso, decir yo sí me salvo de ir al infierno, yo sí tengo con qué pagar esta deuda. Ninguno podíamos porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eh, entonces, el Señor Jesús, al ser el único que puede salvarnos de la condenación del infierno, dice, pero Dios viendo nuestro final envió a su Hijo para salvar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya en clases anteriores hemos visto de qué manera el Señor cuando Dios era era el Señor, era el Verbo y era el Espíritu Santo, cómo ya hemos visto cómo se despojó de sí mismo, dejó de ser Dios para convertirse en hombre y se hizo hombre 100%, fue todo lo que estamos viendo, criado, nacido, cuidado por su mamá, tuvo que aprender, tuvo que sujetarse, todas esas cosas que ya hemos acá estudiado. Entonces es porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que esta era la única forma por la cual Él nos podía salvar, siendo hombre, porque recordemos que por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre tenía que venir nuevamente la vida, y en este caso para nosotros la vida eterna, la vida para salvación.
Al ser hombre podía ser nuestro redentor. Entonces ya en la condición de hombre, cuando ya había sangre por sus venas, cuando ya no era Dios, porque pues obviamente como nosotros podemos ver, Dios no nos podía salvar porque uno de los requisitos importantes, primordiales para que una persona pudiera ser redimida era por el derramamiento de sangre. Entonces Dios como tal no es que tenga sangre, pero sí un hombre, el Señor al hacerse hombre ya tenía sangre y ese derramamiento de sangre, y como nos lo muestran las escrituras, que derramó su sangre hasta la última gota, ese derramamiento de sangre era el que podía salvarnos de ir al infierno. ¿Por qué? Porque antiguamente se mataba un corderito o un palomino, o bueno, esa sangre se cogía, esa sangre se derramaba para cubrir nuestros pecados o los pecados que cometían los antiguos en ese momento. Entonces, si era una persona con plata, pues podía comprar un becerro, pero si era una persona pobre, pues podía comprar palominos, pero igual tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera remisión de los pecados, para que hubiera ese cubrimiento de los pecados. Pero la diferencia con el Señor Jesús es que esta sangre no es solamente para cubrir, sino para limpiar, para borrar, para erradicar esos pecados y toda esa acta de pecados que nos será contraria. La necesaria forma de que él fuera un hombre era justamente esta, que ese derramamiento de sangre quitara nuestros pecados. Al ser un hombre podía ser nuestro redentor. Entonces, recordemos que redimir es la acción de sacar algo o a alguien de la esclavitud, pagando un precio, obviamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ser redimidos o cuando somos redimidos, es porque alguien pagó el precio por el cual nosotros podíamos aspirar a ser candidatos a la salvación. Recordemos que en el Antiguo Testamento una vida humana tenía un precio, lo vimos en la clase anterior, no sé si de pronto Carmelita o alguno de sus discípulos recuerda el precio que tenía una vida según lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí recuerdan de pronto qué precio tenía una vida? 30 monedas. Sí, señora, correcto. Y ese fue el precio que se dio por el Señor Jesús. Y pues bueno, no es algo que estamos inventando porque si se acuerdan, lo vimos ahí por la escritura. El precio por el estimado era 30 monedas. En el caso de nosotros, pues el precio por cada uno de nosotros era el derramamiento de sangre. No solamente las 30 monedas, sino que era el derramamiento de sangre. Dice, todos nosotros nacimos esclavos y la mayor esclavitud que tiene el hombre es su naturaleza pecaminosa. Entonces Jesús dijo, de cierto digo, que el que no nace, que el que es que él nace en pecado, esclavo es del pecado. Entonces, como nosotros ya habíamos, sabemos que venimos y procedemos del pecado, que ya teníamos dentro de esa naturaleza de pecado, pues lo único que nos esperaba era una condenación en el infierno. Entonces, la acción de redimir es que esa condenación en el infierno tenía que ser pagada, tenía que ser cancelada y el Señor Jesús, al tener el precio, la forma para redimir, que es la acción de sacar algo o a alguien de la esclavitud, por un precio, entonces él sí tenía cómo pagar ese precio, cómo hacerlo, cómo pagar por esa esclavitud por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús vino a redimirnos del pecado, pero entonces para poderlo hacer tenía que cumplir con algunos de los requisitos. Entonces, lo primero que la Biblia tenía un protocolo para los parientes que quisieran redimir la condición es que fuera un varón. Recordemos que la redención no podía ser por las mujeres. De pronto alguna de las hermosas mujeres que nos acompañan en esta noche recuerda por qué la remisión no podía venir por las mujeres. Porque el pecado entró por un hombre. Sí, señor, y el mandato para el hombre fue para ¿cuál hombre?
¿Para cuál? ¿Para cuál hombre fue el mandato? ¿Sí recuerdan, mis hermanitas amadas? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Para cuál de los hombres fue el mandato? Para dar fue el mandato. Exacto. Y ocurrió cuando Eva aún no había, ya no estaba en la tierra, no había sido formada de la costilla de Adán. Entonces, por esa razón primordial, el protocolo para los parientes que quisieran ser redimidos, la condición era que fuera un hombre. Entonces, si yo tenía una deuda, digamos, con alguna persona en esos tiempos bíblicos, si tenía una deuda con una persona, pues entonces inmediatamente y hasta que no pagara esa deuda, pasaba a ser esclavo de esa persona. ¿Sí? Entonces yo pasaba a ser esclavo de esa persona, sí, hasta que pagara la deuda. Si no tenía con qué pagar esa deuda, entonces yo lo primero que podía hacer era acudir a mis hermanos. Si no con mis hermanos, entonces a mis papás, a mis tíos, a mis primos, y así tenía que pasearme por cualquiera de todos los parientes, desde el más cercano hasta el más lejano, para que asimismo pudiéramos acceder a que alguien quisiera redimirnos. Entonces recordemos que redimir es pagar un precio para evitar algo que ya está dado. Entonces, si ninguno de ellos quería, por ejemplo, si mis hermanos no querían redimirme, entonces ya me tocaba pasar a otro familiar, de ahí a otro familiar, de ahí a otro, y bueno, así sucesivamente hasta encontrar a alguien que quisiera redimirme. Si no me redimían, pues entonces ya lo siguiente era que tenía que trabajar para pagar el precio. En el caso de la salvación, si yo quisiera salvar el precio de mi salvación, pues únicamente me costaría una eternidad en el infierno. O sea, en resumen, no tendría con qué pagar. Porque ya después de que la persona llega al infierno, nadie lo va a sacar de allá, ni siquiera el mismo Dios lo va a sacar de allá. Entonces, no tenía con qué pagar, se necesitaba alguien que pagara por mí. De ahí la importancia del Señor Jesús para que pagara por nosotros. Entonces, otro de los requisitos, bueno, que ya lo mencionamos, el primero es ser el pariente más cercano, o sea, entre más cerca esté mi hermano, mi papá, bueno, y si no, antes mi primo, mi tío, mi abuelo, bueno, paseaba por todos esos parientes cercanos para encontrar a alguien que quisiera redimirlo. Entonces había como una escala de parientes que podían redimir a la persona que estaba en esclavitud y que fuera un varón, ¿sí? Entonces recordemos por lo menos en el caso de Ruth, la moabita, que ella tenía un pariente cercano que podía redimirla, pero cuando fueron a él no quiso y entonces fueron al siguiente pariente más cercano, que era Boz, y él sí quiso redimirla. Pero pues primero se le dio la prioridad al pariente que era más cercano. En el caso de nosotros también, como ya nosotros sigamos a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestro abuelo, a nuestro tío, a nuestro primo, a todo esto, si ninguno de ellos tenía con qué pagar el precio, llegamos hasta el Señor Jesús, que es mi pariente más cercano, que sí puede pagar el precio por mi salvación. Y esa justamente es la parte que quisiera profundizar un poquitico con ustedes en esta noche. Entonces, bueno, en el caso de Jesús, para podernos librar de la naturaleza pecaminosa, o en este caso del corazón incircunciso, tenía que tener sangre judía y sangre gentil para librarnos a los gentiles como a los judíos. Él tenía sangre judía para librar a los judíos y sangre gentil para liberar a los gentiles. Entonces, como ya hemos estudiado en nuestras clases, el Señor Jesús, en él corría sangre judía y sangre gentil, porque él pertenecía a las 12 tribus, pero también en su genealogía podemos encontrar 5 mujeres, las cuales no eran de las 12 tribus, no eran de Israel,
entonces eran gentiles, por lo cual eso lo habilita el Señor Jesús para tener sangre judía y sangre gentil. Eso lo vamos a profundizar ahorita con la ayuda de Dios. Entonces en la Biblia hay 4 clases de pueblos: judíos, gentiles, samaritanos, y en el cual nosotros hoy en día estamos, que es el pueblo de la iglesia de Cristo. Entonces, tengan bien en cuenta este dato, ¿sí? Porque esto se puede presentar para de pronto para confusiones. Entonces, bíblicamente hay 4 clases de pueblos. Entonces, los judíos, que es a quienes Dios les dio la prioridad; los gentiles, que porque gracias a Dios y su misericordia, por las venas de Jesús también corría la sangre gentil; los samaritanos, que también pues vienen a ser como, bueno, ahorita lo vamos a mirar, pero también son parte como gentil, por decirlo de alguna manera, pero son como una mezcla entre judíos y gentiles, entonces por eso son samaritanos. Y la iglesia de Cristo. Entonces, en este nuevo pueblo, en esta nueva ideología de la iglesia de Cristo, entonces eso nos da un pueblo nuevo. Ahorita también con la ayuda de Dios lo vamos a mirar. Pero bueno, si hasta aquí de pronto hay alguna pregunta o algo, porque antes de que profundicemos, entonces que todo vaya bien en claro. ¿Sí está hasta ahora? ¿Va claro? Pues me imaginaría que sí, porque pues es como un resumen, pero ahorita sí vamos a profundizar un poquitico en estos temas. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanas? Sí, pastor. Sí, ok, listo. Si llega a haber alguna pregunta o me llega a molestar el internet o cualquier cosita, por favor, para que me avisen. Y la idea es que quede bien en claro esta clase. Bueno, entonces, en cuanto a los judíos, el Señor Jesús, pues también es pariente cercano de los judíos. Entonces, los judíos son todos los que nacieron de padres judíos. O sea, que son descendientes de Jacob, de las 12 tribus. Entonces, Jacob tuvo sus mujeres, pues bueno, la primera fue Lea, y de Lea pues vino Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. De Silpa vino Gad y Aser; de Raquel vino José, Benjamín; de Bila vino Dan y Neftalí. Entonces eso es para completar las 12 tribus del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo que pues el Señor había escogido para llenar la tierra y para bendecirla. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros debemos tener en cuenta sobre quién es el pueblo judío. Entonces, para que nos quede bien en claro, el pueblo judío, el pueblo que Dios había escogido, son las 12 tribus que descienden de Jacob. Entonces, porque por Jacob vino la promesa del pueblo judío. Bueno, entonces, ya en cuanto a los gentiles, entonces los gentiles es un término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos que no son judíos, es decir, que no son descendientes de las 12 tribus de Israel. Bueno, pues ahí en ese caso, pues Adán y Eva, pues ellos se hace como, de ellos nació toda la demás genealogía, pues como en el caso de Caín, de Enoc, Lamec, bueno, todas estas, aquellas personas, y de Set, Enos, Cainán, Naamel, Jared, Enoc, Metusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet, bueno, todos ellos que no son descendientes de las 12 tribus, pero que también en su momento, pues igual todos procedieron de Adán. Entonces recordemos que gentil es un término al cual se le da a las personas que no descienden de las 12 tribus de Israel, o sea, que no son descendientes que no son descendientes de Jacob. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, también los samaritanos. Entonces, samaritano es la mezcla de sangre de un judío y un gentil. Sí, eso pues es lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, es la mezcla de un judío con un gentil. En la genealogía de Mateo capítulo 1 se encuentran 5 mujeres que eran gentiles que se mezclaron con los judíos. Entonces de ahí vinieron los samaritanos, no porque hayan nacido en Samaria, son samaritanos, sino porque eran de la mezcla de las dos sangres.
¿sí? Entonces, bueno, siempre las mencionamos, pero como tal nunca las habíamos nombrado como tal, porque uno solamente se acuerda por ahí de Ruth, que es como la más así famosa, ¿sí? Entonces, pero vamos a mirar un poquitico bien estas 5 mujeres, que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es para nuestra salvación. ¿De dónde es que la sangre judía se mezcla con la gentil, que se convierte en samaritana, para lo cual así se pueda hacer que el Señor Jesús sea nuestro pariente más cercano, nuestro pariente de sangre más cercano que podía redimirnos? Entonces, recordemos, bueno, la primera es Tamar, que es una mujer cananea y que se casó con Judá. Entonces, Tamar fue una de las mujeres que no eran parte de las 12 tribus de Israel, que no era judía, pero que se mezcló con la sangre judía para que así nosotros pudiéramos tener esa genealogía del Señor Jesús en nuestras venas. También estuvo Rahab, la que llamaban la mujer ramera, que era una mujer de Jericó y que se casó con Salmón, que este varón pues sí era de la descendencia de Israel. También pues una de las más famosas, Ruth la Moabita, y que se casó con Boz. Recordemos que Ruth llegó a ser la abuelita del rey David, entonces ella se casó con Boz. ¿Sí? También tenemos a Betsabé, que era una mujer etea, y fue ella la que se casó con el rey David. Y también tenemos a Naama, que es una mujer amonita, y que ella se casó con el rey Salomón. Entonces, estas 5 mujeres, perdón, bueno, se las voy a repetir para que mi hermanita Lady las pueda ver bien. Estamos hablando de las mujeres, de las 5 mujeres que entraron a la genealogía del Señor Jesús para que nuestra sangre sea una mezcla de entre sangre judía y sangre gentil, o sea, sangre samaritana, para que el Señor Jesús se convirtiera en nuestro pariente más cercano de sangre que podía redimirnos. Entonces la primera fue Tamar, mujer cananea que se casó con Judá. La segunda fue Rahab, una mujer de Jericó que se casó con Salmón. Ya también estuvo Ruth, la abuelita de David, una mujer moabita que se casó con Boz. Betsabé, una mujer etea que se casó con el rey David. Y Naam, que fue una mujer amonita y que se casó con el rey Salomón. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo la sangre judía se mezcla con la gentil, convirtiendo al Señor Jesús, que sí procedía de las 12 tribus de Israel, que sí venía de las 12 tribus de Israel y era del pueblo judío, eh, porque nosotros podemos decir, no, pero es que el Señor Jesús es del pueblo judío y nosotros no somos de ningún pueblo judío, nosotros nacimos afuera, somos gentiles. Entonces, estas mujeres, esta genealogía nos muestra de qué manera nuestra sangre gentil se mezcló con la sangre judía para que así el Señor Jesús sí pudiera ser nuestro pariente más cercano y podernos salvar y dar el precio por la expiación de nuestros pecados y dar su sangre para que así Él fuera nuestro pariente más cercano y librarnos de la condenación en el infierno. ¿Se entiende este pedacito? Intenté ser lo más claro y lo más lento posible para que lo pudiéramos entender. Sí, sí se pudo entender bien este pedacito porque estas 5 mujeres, gracias a ellas, nuestra sangre gentil se mezcló con la sangre judía. Sí, señor. Ok, muchas gracias, hermanita Zenaida. Pues esto básicamente porque pues ya en otras clases hemos mencionado que habían unas mujeres que se habían mezclado, pero como tal pues no las habíamos identificado, entonces por eso quise darme a la tarea de investigarlas bien, de ver quiénes eran y dar el nombre bien exacto para que también ustedes lo tengan bien referenciado y a la hora de que toque enseñarle a alguien, pues ya ustedes sepan dar las respuestas. Ah, sí, que fueron Betsabé, que fue Naama, que fue Ruth, que fue Rabá, que fue Tamar.
Entonces, para que podamos dar ya la respuesta bien, conforme a las Escrituras, y poderle decir a la gente de manera clara por qué el Señor Jesús tenía sangre gentil también, siendo que Él había nacido dentro del pueblo judío. Entonces, esto para que nos quede claro. Si hay alguna pregunta o alguna duda, pues como les dije, intenté ser un poco despacio, pero claro, para que este tema nos quede bien en claro. Pero si igual hay alguna pregunta o algo, o todo bien. Bueno, si no me dicen nada es porque parece que está todo bien. Bueno, si no se me durmieron mis hermanas, entonces está todo bien. ¿Listo? Bueno, entonces el Señor Jesús dice, por eso dice la Escritura, a los suyos vino, que eran los gentiles, los samaritanos y los judíos. Y Jesús dijo, tengo otras ovejas que también son de mis ovejas y habrán un rebaño y un pastor. Se refería entonces ya a la iglesia. Entonces el Señor Jesús, cuando nosotros encontramos en la Escritura que dice, a los suyos vino, entonces, ¿qué quiere decir a los suyos? Que vino a los samarios, que vino a los judíos, que vino a los gentiles, porque para todos es la oportunidad y la opción de salvación. Pero hay un grupo de personas, hay un rebaño que dice, del cual habla el Señor, y es la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando dice que es un rebaño y que un pastor y que son ovejas de otro redil, pero que también son mías, entonces se está refiriendo a la iglesia. Dice el versículo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí ya nos está hablando de ese, como por decirlo de alguna manera, de ese cuarto pueblo, que es la iglesia del Señor. Entonces, a estos les dio potestad de ser hechos, no que ya eran, sino que fueron hechos hijos de Dios en el momento en el que Él trasplanta nuestro corazón, nos da una nueva naturaleza y pone a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Entonces, la iglesia es ese rebaño que está compuesto por los judíos, los gentiles y los samaritanos, pero que forman la iglesia del Señor. Entonces ya ahí ya deja de importar si son gentiles, si son samaritanos, si son judíos, no importa eso, sino lo que importa es que sean de la iglesia del Señor, o sea, personas nacidas de nuevo, personas que ya tienen esa nueva naturaleza, que están esperando la venida del Señor, que su mente, su alma fueron transformados y que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y en él está viviendo el Espíritu Santo. Entonces, esa es la iglesia del Señor y esa es con la que el Señor Jesús se va a casar, van a haber unas bodas, ¿sí? Entonces, pero el pastor de esa iglesia es el Señor Jesús. Entonces, por la sangre de Jesús se cumplía con todos los requisitos para ser nuestro pariente. Entonces, ya como nosotros sabemos y como ya lo acabamos de ver, por la sangre del Señor Jesús corría también la sangre gentil, la de nosotros. Entonces lo habilita como el pariente más cercano con el cual nosotros podemos acceder a la salvación. Yo creo que hasta aquí pues todo está claro. Intenté poner esto lo más claro posible para que nosotros lo veamos de pronto desde un ángulo diferente a lo que lo habíamos venido estudiando antes, pero que de igual manera lo podamos comprender muy fácilmente. Entonces Jesús es nuestro pariente más cercano por ser libre del pecado o haber nacido verdaderamente libre de la naturaleza pecaminosa. Entonces nuestro, nuestra naturaleza que era de pecado nos habilitaba para ir al infierno, pero la naturaleza del Señor Jesús, que era verdaderamente libre, que era una naturaleza no pecaminosa, se intercambiaba por la naturaleza de nosotros que sí era pecaminosa, el cual a través de su muerte, él tuvo que ir a la muerte, pero no se quedó allá porque a causa de que no tenía esa naturaleza pecaminosa, a causa de su santidad, a causa de su obediencia, él pudo ir a la muerte y volver y es el único hombre y no habrá otro que pueda hacer eso por cada uno de nosotros y aún nosotros mismos no lo podemos hacer. Entonces, desde Adán hasta el nacimiento de Jesús, todos nacieron siendo esclavos del pecado. Entonces, Adán nació sin pecado, pero lo adquirió.
Y el Señor Jesús nació sin pecado también y nunca adquirió el pecado. Dice que fue perfeccionado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él fue perfeccionado a causa de que la tentación, el pecado no pudo con Él. Entonces, ninguno de ellos podía en manera alguna redimir al hermano ni dar a su vida por rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, ninguno de nosotros teníamos esa autoridad, ni ese poder, ni ninguna forma teníamos nosotros de pagar el precio por nuestra libertad de no ir al infierno. Ninguno la teníamos, era única y exclusivamente el Señor Jesús. Por eso el plan de Dios de salvación es tan perfecto, es tan único. No hay otra persona, no hay nadie habilitado, no hay nadie capacitado para hacer lo que el Señor Jesús sí podía hacer por cada uno de nosotros. No había nadie más, nadie lo podía hacer. Entonces, otro de los requisitos para poder redimir es que quisiera redimir. Entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, recordemos que para que aquí en este requisito, que quisiera hacerlo, no solamente lo quiso hacer, sino que lo hizo y lo hizo a el precio más alto que cualquiera podría haber hecho. Recordemos que primero se despojó de ser Dios, de estar a la misma altura de Dios y de ser Dios, para hacerse un poco menor que los ángeles, o sea, para hacerse hombre, para perder todo lo que tenía allá cuando era el verbo, para perder todas esas cosas y venir a hacerse hombre limitado en tiempo, en espacio, tener necesidades, pasar pobreza, perder todo lo que tenía allá por amor a usted y a mí. ¿Sí? Entonces, ya aquí el versículo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces, para salvar un pueblo para Él, ganarlo para el Señor, celoso de buenas obras. ¿Sí? Entonces, ese era otro de los requisitos, que lo quisiera hacer. Y el Señor, de hecho, sí lo quiso hacer y lo hizo al precio alto, pero ese precio pues igual nadie más lo podía hacer, nadie más lo podía pagar, únicamente él, por su naturaleza, por todo lo que él hizo. Otro de los requisitos es que estuviera libre. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo, porque pues primero si tuviera con qué pagar, pues primero tendría que pagar su deuda propia y después ahí sí pagar la deuda de los demás, pero no lo podía hacer. Entonces necesitaba que estuviera libre. El Señor Jesús sí estaba libre, ¿sí? Que estuviera libre. Jesús es el único de los hijos de Adán que nació libre por su condición de ser hijo de Dios, por su condición de haber nacido sin la naturaleza pecaminosa, que fuera salvo. Entonces, pues obviamente, pues él era salvo. Porque recordemos que un esclavo no puede liberar a otro esclavo, porque pues primero tendría que pagar por sí mismo y después ahí sí ver si lo alcanzaba para pagar por los demás. Él no podía libertar a todos los que estaban en esclavitud. Una persona normal no puede pagar por todas las personas que están en esclavitud, pero él sí tenía con qué pagar, sí tenía con qué dar ese precio y era el precio de sangre. Otro es que recordemos es que fuera varón, porque así mismo el pecado entró por un hombre que fue Adán. Por esta razón Jesús se llama el postrer Adán para la redención y también porque las mujeres no podían redimir. Y esto era según la ley. Las mujeres no pueden redimir por la ley, no porque sean mujeres, sino porque la ley no las habilitaba. O sea, como decirlo en palabras de nosotros hoy en día, la cosa no era con ellas, la cosa era con el varón. ¿Sí? No por el hecho de que nos han hecho de pronto entender en algunas cosas, en algunas partes que menosprecian a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no es por eso, sino que el problema no era con ellas, el problema era con el hombre y así mismo el hombre tenía que afrontar el peso de su consecuencia de adquirir ese pecado. Entonces, no es porque las mujeres vayan a ser menos, porque recordemos que delante del Señor todos vamos a ser iguales. E inclusive cuando estemos en el reino de los cielos, dice que seremos como los santos ángeles, que no nos necesitaremos casar ni dar en casamiento, o sea que allá todos vamos a ser iguales. No importa si es mujer, si es hombre, si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, allá al Señor eso no le va a importar. ¿Sí? Pero mientras tanto, aquí sí la redención
como fue un asunto con el hombre, entonces también el hombre tenía que asimismo enfrentar esa pena, ese castigo. ¿Sí? Y entonces no es por lo que en algunas iglesias hacen, que menosprecian a la mujer, o que de pronto por algún momento, por las circunstancias en las que Pablo escribió que no le permitió a la mujer que hable en la congregación, no le permitió a la mujer que se enseñoree. Entonces, eso se presta para malos entendidos y menosprecian a las mujeres, pero no, recordemos que delante del Señor todos somos iguales. ¿Sí? Aquí en este caso, como ya les he explicado, es porque un hombre fue el que metió la pata, a otro hombre tenía que venir a poner todo en su lugar nuevamente para nuestra salvación. Entonces, otro de los requisitos es que tuviera con qué pagar, porque uno pues muchas veces tiene la intención que las personas se salven, que nuestros hijos se salven, que los parientes se salven, pero nosotros no tenemos con qué pagar. Entonces, en el caso del Señor Jesús, Él sí tenía con qué pagar. Él tenía el precio, la medida exacta para pagar por esa consecuencia del pecado. Entonces, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte y él, como tenía la vida y era hijo de Dios, nació en libertad y siendo salvo, por esta condición él podía dar su vida en pago a la deuda que nosotros teníamos con el Padre, muriendo en nuestro lugar. Entonces yo creo que esta parte, si ya por el tiempo que ya llevamos en la iglesia, gracias a Dios, por el conocimiento, nosotros ya podemos entender bien claramente de que el Señor Jesús, a causa de su santidad, a causa de su vida, su obra, su muerte y de haber nacido sin una naturaleza pecaminosa, sí podía morir y de hecho lo hizo. Y era el único hombre que nació sin esperanza de salvación, a pesar de no haber cometido ningún pecado. Él nació sin esperanza de salvación porque su destino final era ir a condenación, ir a pagar el precio, ser atormentado para que usted y yo tuviéramos el privilegio de no ir a ese lugar. Pero a causa de que usted y yo nacimos con naturaleza pecaminosa, a causa de que usted y yo cometimos pecados y a causa de que usted y yo se nos escribieron esos pecados en el libro de nuestras obras y que había un decreto que era contrario para nosotros y que nos habilitaba para ir al infierno, el Señor toma ese lugar en cuanto al castigo. Porque todo lo que nosotros hayamos hecho, la naturaleza pecaminosa, el pecado que hemos cometido, todo lo que estaba escrito en el libro de las obras, tenía un precio y ese precio es inaludible, no se puede esquivar. Decir, ay, sí, nosotros decimos, sí, el Señor me perdonó, ya soy perdonado, gracias a Dios el Señor me perdonó, pero es que para que nosotros podamos decir eso, tenemos que darnos cuenta que para que podamos decir eso, el precio que pagó el Señor Jesús fue demasiado alto. Él sí tuvo que pagar por nuestros pecados. Para nosotros fue gratis, no nos dolió, pero al Señor Jesús sí le dolió, dio su vida, dio su sangre y toda su vida en santidad y todo lo que Él hizo para que usted y yo tuviéramos el privilegio de no ir a ese lugar. Ese castigo que era para nosotros, Él lo tomó. Ahora nosotros a veces ni siquiera lo valoramos, ni siquiera le damos el valor que en verdad es, no dimensionamos lo grande y lo poderoso que el Señor hizo por nosotros para que no fuéramos el castigo, ¿sí? Cuando les compartía ahora hace un momento que me tuvieron que poner una inyección. No sé por qué esa inyección, ese señor allá se demoró, no me quitaba la aguja, entraba ese líquido y uno podía sentir como ese dolor y yo decía, pero este señor hasta qué horas me va a quitar esta aguja, porque se demoró y no, pues eso no pasaba. Entonces, puedo pensar cómo sería también esa agonía del Señor, estar esos 3 días y 3 noches allá en el Hades, en sufrimiento, cuando estaba vivo, todo lo que le hicieron, todo lo que le pegaron, le castigaron, le arrancaron su barba, lo coronaron de espinas, le dieron a beber vinagre, lo golpeaban por todas partes. Todo ese dolor, yo me pregunto, yo a través de esa inyección, yo decía, si yo decía, este señor, ¿a qué horas me va a quitar esta jeringa? ¿A qué horas me va a dejar de chuzar? ¿Cómo sería el Señor también en esa agonía y todo eso?
con tal de que usted y yo hoy en día pudiéramos decir, por gracia soy salvo, gracias a Dios soy salvo, sí, yo ya soy salvo, no tengo que pagar el precio del pecado, porque el Señor Jesús ya pagó por él, pero no dimensionamos ese trabajo, ese sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús por usted y por mí. Entonces, esto básicamente también es un llamado para que nosotros valoremos ese esfuerzo, ese sacrificio tan grande que hasta las palabras nos quedan cortas para describir todo lo que el Señor Jesús hizo para que usted y yo no fuéramos a ese lugar de tormento, para que no fuéramos castigados, para que no fuéramos allá, sino que el Señor hizo todo porque Él sí tenía con qué pagar. Él podía ir a la muerte y aún así resucitar, porque como les dije al principio, no habrá otro hombre, ni hay otro hombre habilitado para que pueda hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús por usted y por mí. Otro de los requisitos es que lo hiciera, porque recordemos en el caso de Ruth, ella tenía un pariente cercano que la podía redimir, o sea, que le podían devolver sus tierras, lo que antes había sido el esposo y todas esas cosas. Pero ese pariente cercano, más cercano, no tenía con qué redimirlo, pero no lo quiso hacer, porque él dijo que no quería manchar su descendencia, porque ya era una mujer de otro pueblo, ella no era judía, no era descendiente de las 12 tribus, entonces él no la quiso redimir. Fue a su siguiente pariente más cercano y él sí la quiso redimir. Entonces, en nuestro caso, nosotros no tenemos ningún pariente cercano que tenga con qué pagar, ¿sí? El único pariente cercano que nosotros tenemos es el Señor Jesús. Y ahora la cosa es que él sí lo quisiera hacer. Y de hecho, él sí lo quiso hacer desde el principio, desde cuando aún habitando en el cielo como el verbo, lo quiso hacer, se despojó de sí mismo, vino a la tierra, cumplió, se sometió, hizo todo lo posible, todo lo humano y hasta lo inhumano para que usted y yo tuviéramos ese precio. O sea que él sí lo quiso hacer. No como en el caso de Ruth, que su pariente no lo quiso hacer, pero para nosotros el Señor sí lo quiso hacer y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Entonces el Señor Jesús es el pariente más cercano que sí tenía cómo hacerlo y que de hecho lo hizo y cumplió con todas las características de un redentor, que era pagar el precio con su propia vida. Y lo hizo el Señor, así lo hizo para que usted y yo no fuéramos a ese lugar de castigo. Entonces, no solamente es nuestro pariente cercano, no solamente tenía con qué pagarlo, sino que también lo hizo, entonces cumplió ese requisito, que sí lo hacía, que sí lo hizo. Entonces, las características para que nosotros podamos ser redimidos, pues lo primero es estar en esclavitud. Y pues usted y yo sabemos que sí, efectivamente nosotros éramos esclavos del pecado, que habíamos sido concebidos en el pecado, que habitábamos en el pecado. O sea, que el pecado era nuestra vida, en eso vivíamos nosotros. Entonces, uno de esos requisitos es que estemos en esclavitud y nosotros de hecho lo estábamos. Otra de las características para poder ser redimido es que nosotros queramos ser redimidos. Entonces ya una vez nosotros conocemos al Señor, ya una vez conocemos todo este sacrificio y ya una vez sabemos que Él sí tenía con qué pagar, lo segundo es que nosotros queramos ser redimidos, ¿sí? Porque en muchos casos se daba que había alguien que sí, un pariente cercano que sí tenía con qué dar ese precio, que sí tenía con qué pagarlo. Pero si el esclavo quería seguir siendo esclavo, nosotros pues, podemos ver en las escrituras en el Antiguo Testamento que en el caso de los esclavos, el amo les permitía tener una esposa, una familia, pero en el momento en el que él pagaba por su deuda o que alguien pagaba por su deuda, ese esclavo se podía ir, podía quedar libre, pero su esposa y sus hijos y lo que había adquirido mientras era esclavo pertenecían al amo y no podía llevarse, él se podía ir y quedar libre, pero su esposa y sus hijos y lo que había adquirido no se lo podía llevar. Él sí se podía ir, pero no ellos porque pertenecían a su señor. Sí, él no se las podía llevar. Entonces este esclavo, para no perder ni su familia, ni lo que había ganado, sus posesiones, ni sus hijos, ni nada de eso, entonces él decidía voluntariamente ser esclavo.
¿sí? Él necesitaba a su familia y entonces no se podía ir. Aunque él podía quedar libre, no lo hacía, no tomaba esta opción para no perder a su familia. Entonces, uno de los símbolos de esclavitud era que él decidía ser esclavo voluntariamente para poder seguir teniendo su familia, sus posesiones, y como símbolo se hacían un hueco en el oído, ¿sí? En la areola del oído, se hacían un hueco como símbolo, o sea, como un arete se ponían ahí, como un símbolo de que eran esclavos voluntariamente, no porque tuvieran una deuda, porque ya la habían pagado, sino que ellos se quedaban al servicio de ese amo voluntariamente. Bueno, ahí es otro de los detallitos por los cuales el significado de los aretes para los hombres, ¿sí? Muchos de los chicos se hacen el arete, pero nunca saben el significado o qué es lo que significa que un hombre se haga un arete. Bueno, en fin. Entonces, ese segundo procedimiento es que el esclavo quiera ser libre, que estuviera dispuesto a que pagaran por su rescate, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estos tres requerimientos, que lo primero es que éramos esclavos, pero queríamos ser redimidos y que estuviéramos dispuestos a que pagaran por este rescate, entonces ya nosotros estamos teniendo estas primeras tres características para ser redimidos. El Señor ya lo hizo todo, dio todo para que nosotros fuéramos esclavos. Perdón, para que nosotros fuéramos libres y no fuéramos al infierno. Entonces, como éramos esclavos, entonces ya necesitábamos, necesitábamos ser redimidos. Entonces, si nosotros queremos ser redimidos, Él nos va a redimir. Y que estemos dispuestos a que Él pague por nosotros, porque muchas personas a veces dicen, uy, no, pero es que yo que voy a dejar que paguen mis deudas. No, 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 eso dejemos así. Entonces la persona se cree autosuficiente y no recibe ese valor del rescate por el precio que se necesita pagar por él. Entonces, en cada uno de nosotros, ya nosotros somos conscientes de que no tenemos con qué pagar y que la única forma para no ir al infierno es que alguien pague por nosotros. Y ese alguien ya lo hizo. Entonces, este tercer requerimiento es que estemos dispuestos a recibir ese pago por el rescate. O sea, que nosotros seamos conscientes de que sí vamos a ser rescatados y que lo recibamos. ¿Sí? Otra tercera razón es que al ser hombre podía ser mortal, entonces no podía ser Dios, tenía que ser una persona que tuviera la capacidad de morirse, porque si no se moría, pues recordemos que el pago del pecado es muerte, ¿sí? Entonces el Señor Jesús al ser hombre podía ser mortal, o sea que sí podía morirse. Entonces, ¿qué es mortal? Que está sujeto a la muerte. Todos nosotros somos seres mortales, ¿sí? En algún momento nosotros sabemos que tarde o temprano tenemos que morir y en el caso de nosotros, como creyentes, de hecho es indispensable que nuestro cuerpo muera, ¿sí? Y si nosotros estamos vivos, el día del arrebatamiento dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero este cuerpo como tal, como lo conocemos, así con todas sus imperfecciones, no puede entrar al reino de los cielos. Este cuerpo, este carramán, como lo decimos por ahí a veces, no puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que para entrar al reino de los cielos tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, así como el que el Señor Jesús tenía acá también cuando resucitó. Entonces, nosotros somos seres mortales y el Señor Jesús necesitaba ser un ser mortal, ¿sí? Para que pudiera redimirnos. Entonces, porque así la Escritura dice, como, por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, para toda la humanidad, está implícito de que el cuerpo tiene que morir. Pero recordemos en la promesa de que cada uno, cuando nosotros ya somos creyentes, cuando hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Escritura dice que no morimos. O sea, el cuerpo sí deja de funcionar, pero nosotros como tal no morimos, sino que dormimos. ¿Sí? Para que esto nos quede bien en claro. Nosotros no morimos, sino dormimos. Entonces, esta es una ventaja que nos da el Señor, que nos habilita, que nos capacita para que cuando, en el momento de que nuestro cuerpo deje de funcionar, para que cuando nuestro cuerpo muera, nosotros como tal
no estamos muertos, sino que dormimos. Y que resucitaremos del polvo de la tierra y nos encontraremos con el Señor en las nubes e iremos a las bodas del Cordero con su iglesia. ¿Sí? Bueno, ¿por qué murió el Señor Jesús? Entonces, la primera razón, ojo también aquí con esto, porque esto es muy interesante y es fundamental para nuestra salvación. Voy un poquitico rapidito por causas de tiempo. Pero entonces la primera razón es para llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Entonces el Señor Jesús tenía que morir para llevar el pago, el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Y así el Señor lo hizo. ¿Sí? Porque Él pagó por nuestras malas palabras, por el egoísmo, por nuestros celos, por nuestros pecados, por desobedecer, por pelear, por robar, por mal genio, por fornicar, por todas esas costumbres, mañas, resabios que nosotros teníamos. Entonces, el Señor Jesús tenía que pagar por todas y cada una de ellas, muriendo en la cruz, llevándolo todo hasta las últimas consecuencias. El versículo de 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, notemos que aquí sacamos algunas cositas importantes. Por su herida, nosotros fuimos sanados. Entonces, creamos que nosotros el Señor nos puede salvar, nos puede sanar por esa llaga que Él fue a través de su padecimiento hasta llegar a la cruz. Que Él llevó en sí mismo nuestros pecados, pagándolos en el madero hasta las últimas consecuencias. Y morir por esos pecados, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, podamos vivir y podamos acceder a la vida que el Señor ganó para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera murió Él? Entonces, recordemos que Él murió primeramente separado de Dios, que la primera muerte que es espiritual, entonces Él murió separado de Dios también, porque era necesario que muriera espiritualmente, o sea, que estuviera separado del Señor. ¿Sí? Que es estar separado de Dios a causa del pecado, así como lo dice en Isaías 59:2. La segunda muerte es la física, que es cuando el cuerpo ya deja de funcionar y el hálito de vida se separa del cuerpo, que es cuando se muere físicamente. En algún momento todas las personas tendremos que experimentar ese paso. ¿Sí? La tercera muerte, que es la muerte perpetua o para condenación, esa también tenía que vivirla el Señor, tenía que en su propio pellejo a sí mismo vivirla, lo que van a vivir las personas allá en ese lugar de tormento, Él también tenía que experimentarla, por eso dice experimentado el varón de dolores, tenía que experimentar todos esos dolores que la persona va a sentir en el infierno para que pudiera pagar por esa tercera muerte, que es la muerte perpetua, que es la muerte o separación de Dios por la eternidad, que es estar excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad, según 2 Tesalonicenses 2:9. Entonces, Él tenía que pagar por estas tres muertes, todas y cada una al pie de la letra, para que usted y yo tuviéramos el privilegio de no ir a ese lugar de tormento también nosotros. Pero a través de esas tres muertes, Él ganó también tres vidas para nosotros. Lo primero es la vida espiritual, que es la comunión con Dios por medio del sacrificio de que Jesús hizo y nos reconcilió con el Señor. ¿Sí? La segunda vida que ganó, pues es la vida para salvación, que esa vida ya la tenemos segura. Dice que si creen en Jesús tenemos comunión con Él. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la segunda vida que Él ganó fue la vida eterna. Y también ganó la vida en abundancia. Todo lo que Jesús ganó para nosotros en la tierra, también en el cielo. Entonces dice Primera de Deuteronomio 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, así como por Adán vino la muerte espiritual, también vino la muerte física, porque el hombre estaba hecho para no morir, pero y también la muerte para condenación, o sea, una muerte para que todas las personas vayan al infierno. De la misma manera el Señor Jesús ganó para nosotros la vida espiritual, ganó la vida eterna y ganó la vida en abundancia. Uno podría decir que de pronto son lo mismo, pero no, cada una tiene, así como las tres muertes tienen su diferencia, aquí estas también tienen para nosotros una causal.
La segunda razón por la cual el Señor Jesús murió era para que nosotros tuviéramos esperanza de resurrección. Si el Señor Jesús no hubiera muerto, pues tampoco nosotros tendríamos esperanza de resurrección. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces era necesario que esa muerte de ese hombre nos resucitara también a nosotros, que esa resurrección también fuera sobre nosotros, para que así nosotros ya tengamos ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, para que no tengamos parte en lo que la Biblia lo llama como la segunda muerte, o sea, la muerte para ir al infierno. Eh, También otra tercera razón es para tener un testamento. Entonces recordemos que para que un testamento se haga efectivo es necesario que muera el testador. Entonces para que nuestro testamento entre en vigencia, según Mateo y Apocalipsis, esto es un nuevo pacto. Entonces tenía que morir ese testador para que nosotros pudiéramos recibir esa herencia. ¿Sí? Eh, bueno, no sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta. Mientras tanto, bueno, les leo la cuarta razón: para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es al enemigo. Entonces, el Señor Jesús debía morir, tenía que morir para poder destruir el imperio de la muerte, para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el enemigo. ¿Sí? Entonces, era una razón fundamental, era algo prioritario que debía suceder, de que él muriera, pero que no se quedara en la muerte, sino que resucitara para así destruir al que tenía el imperio de la muerte y a la muerte como tal, porque nadie más lo va a hacer fuera del Señor Jesús. Otra razón es para que tuviéramos una herencia. La herencia es todo lo que Jesús ganó para nosotros, aquí en la tierra y en el cielo. Entonces, dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, perseverando en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eh, bueno, amados hermanos, aquí corrí un poquito, ahí fue un poquito como de afán, pero pues eh, quería que ustedes entendieran un poquito, bueno, ya estas clases, como les dije al principio, pues ya las habíamos estudiado, pero sí quería profundizarlas un poquito más. Entonces, no sé si antes de terminar hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado bien claro, o cómo están mis amadas hermanas hoy. No, pastor, todo muy claro, muy bonito, pastor. Ah, ok, bueno, ¿Será me alegra. ¿Qué dice allá Carmelita y sus discípulos? será que nos puedes hacer un favor y o sea, nos envías las diapositivas? Claro, por la módica suma de... Ah, no, yo ahora se las envío Sí, pues, señora. Que sí, muy bien. Bueno, Carmelita, pero ¿alguna duda o algo de pronto que no haya quedado así bien claro? ¿O si se No, pudo muy entender? bonita, muy bonita. Sí, sino que cuando las tres muertes, pero para las tres vidas, entonces me gusta repasarlas. Sí, sí, y eso Las que tres hay... vidas que ganó para nosotros. Sí, sí, sí. Sino que ahí ahorita, cuando estaba haciendo la clase, descubrí otro detallito que, bueno, con la ayuda de Dios, más adelante también lo vamos a profundizar. Pues, sí, algo que me faltó ahí, pero bueno, menos mal que ustedes no lo vieron para que no me hicieran las preguntas y me hubieran corchado. Pero lo voy a hacer y con la ayuda de Dios Ah, en otra oportunidad también lo vamos a estudiar. Porque sí, eso de las tres vidas, que es vida común y corriente, la vida que conocemos, vida eterna, vida en abundancia. ¿Sí? Y bueno, allá había otro detallito que gracias a Dios ustedes no lo vieron para que no me hubieran preguntado, pero ahí va a haber otra cosita también muy bonita. Pero también quería pero diga profundizar. Señora, Que digas para preguntar. ah,
No, y otra cosita en la que quería profundizar con ustedes era pues las 5 mujeres que entraron a ser parte de la genealogía de Jesús. Pues ya en otras clases las habíamos mencionado, pero de pronto no sabíamos bien sus nombres porque pues uno al final y al cabo solo se acuerda de Ruby y las otras 4. Entonces quería como buscarlas, profundizar un poquito más en ellas, con quién se habían casado y de qué manera fue que esa sangre judía se mezcló con la gentil. Entonces ese era un detallito que quería compartir también con ustedes. Muy chévere. Gracias a Dios y gracias, Luisito. Bueno, entonces, mis amadas hermanas, si no hay alguna pregunta, pues le doy gracias primeramente a Dios porque están ustedes, por sacar ese tiempo, por la disposición que tuvieron de estar acá. Y espero en el Señor que el Señor les pague y les recompense ese tiempo que dedicaron para estar en esta clase. Amén. Y que Dios también le recompense a usted, Luisito, que Dios lo bendiga. Muchísimo, muchísimo.